no solo químicos, sino también biológicos, que nos ayuden a crear más cultivos de calidad, mejorando nuestra producción y reduciendo costos. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, primero, haciendo composta. ¿Pero qué es el compostaje? Bueno, el compostaje es tomar materia orgánica y transformarla de manera que los productos finales sean utilizables por otro organismo. Por ejemplo, la composta que nosotros realizamos de manera casera, se puede decir, nos ayuda a transformar los desechos de nuestra casa, las frutas, verduras o lo que sea, en nutrientes reutilizables por las plantas, como son los nitratos. Esto mismo puede ser aplicado a nivel industrial, haciendo composta no solo de materia vegetal, sino también de tejidos animales y de excretas. ¿Qué procesos biológicos son los que nos ayudan a nosotros a tener una composta de calidad? Bueno, pues es la transformación a través de enzimas producidas por ciertos microorganismos que degradan la materia que nosotros queremos transformar. Los factores necesarios para nosotros tener una composta de calidad son tres. El primero es la alimentación animal. ¿Por qué? Porque lo que le pongamos en la comida al animal eventualmente se va a transformar en carne, va a quedar residuos en sus tejidos o va a salir por la excreta. Y como estamos hablando de una composta que puede ser tanto de excreta como de tejido animal o combinación de ambos, pues definitivamente la alimentación es un factor crucial para nosotros tener una composta de calidad. El segundo, si vamos a hacer una composta de materia vegetal, pues lo que necesitamos saber es qué tipo de materia vegetal, porque hay unos que tienen compuestos que nos pueden ayudar o que nos pueden afectar. Por ejemplo, la jamaica, si vamos a compostar tallos o flores de jamaica, necesitamos tener especial cuidado en los flavonoides porque son antibacteriales. Tienen efecto antibacterial que nos va a evitar que la composta se desarrolle de manera natural. Y tercero, pues el compostaje adecuado. Esto es seguir procesos de manera correcta para optimizar el compostaje. Bueno, empezando por la alimentación animal, que no únicamente está dirigida a cerdos, sino a cualquier tipo de animal de engorda. Hablamos de entonces carbohidratos, lípidos, proteínas y aminoácidos. Los carbohidratos básicamente son azúcares. Los más comunes son la glucosa, que está presente en la sangre, tanto de animales como de nosotros también. La galactosa, que es un componente de la leche, de la lactosa. La lactosa básicamente es una unión de una glucosa y de una galactosa. Y finalmente la fructosa, presente en las frutas. Ahora, estos carbohidratos son utilizados como fuente de carbono por los animales, así como de fuente de energía, ya que la respiración celular requiere de la glucosa como fuente de carbono. Una glucosa se va a transformar en 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua y 32 moléculas de ATP. El ATP es una molécula altamente energética que permite procesos metabólicos dentro del organismo. Okay. Ahora, la forma en la que los animales, como los rumiantes, consumen los carbohidratos son en formas muy poco digeribles por los humanos, como por ejemplo la rafinosa, la estaquiosa y otros polímeros, como la celulosa. Estos polímeros únicamente son metabolizables porque se asisten con las bacterias que tienen acción celulolítica, es decir, que rompen los enlaces, por ejemplo, en la rafinosa, los enlaces alfa 1,6, 1,5, perdón, con la fructosa, permitiendo descomponer ese polímero en glucosa y fructosa, que ya son aprovechables dentro del organismo. Entran directamente al ciclo de la glucólisis y se convierten en energía. Bueno, seguimos con los lípidos. Los lípidos son esenciales porque, aparte de producir energía, introduciéndose al ciclo de Krebs después de haber sido degradados, sirven como una fuente de reserva de energía. Estos lípidos son moléculas altamente energéticas. Es por eso que cuando nosotros o cualquier animal tiene un exceso de carbohidratos o una dieta que le obliga a comer más carbohidratos, los carbohidratos se empiezan a transformar en lípidos
para almacenar la energía. Los lípidos están presentes en básicamente todas las células, a forma de fosfolípidos, por ejemplo, en las membranas celulares. Es por eso que son cruciales para la nutrición animal. Ahora, los aminoácidos. Aquí hay algo muy importante que destacar de los aminoácidos. Se llaman aminoácidos precisamente porque tienen un grupo amino, es el NH2, el nitrógeno e hidrógeno, y un grupo carboxilo, que está mostrado por el OH y el carbono al que está pegado, o sea, la línea a la que está pegado. Lo importante de los aminoácidos aquí es el nitrógeno. ¿Qué creen que pase con el nitrógeno cuando los animales se lo comen? Bueno, pues los aminoácidos se van transformando y a partir del proceso de degradación y de respiración celular, el aminoácido termina convirtiéndose en urea. ¿Sí? La urea es una molécula que no nos gusta realmente, pero que puede ser útil dependiendo de cómo se la utilice. La urea se degrada en amoníaco y el amoníaco pues es un contaminante que nosotros conocemos bastante en las operaciones de las granjas, porque aparte de ser irritante para las mucosas y las vías aéreas, tiene un olor bastante desagradable. Entonces, el consumo excesivo de aminoácidos inevitablemente nos va a llevar a la producción de amoníaco de una forma descontrolada. ¿Okay? También tenemos dos aminoácidos muy especiales que son la cisteína y la metionina, que son los dos únicos aminoácidos esenciales que contienen azufre. Ahora, ¿qué pasa con el azufre? Después de toda la ruta metabólica del organismo, el azufre termina convirtiéndose en sulfuro de hidrógeno. Es un gas altamente corrosivo y dañino para la salud. No se producen tan grandes cantidades, pero sí llega a ser un contaminante del cual hay que preocuparse. Ok. ¿Cómo se excreta el nitrógeno entonces? Se excreta por la orina y por las heces. Casi el 60% de lo que se alimenta de aminoácidos y de nitrógeno en exceso se expulsa por la orina. Esto da el 51% del total. O sea, cerca de 5 gramos por litro de urea en la cerdaza. Esta urea va a ser descompuesta ya sea por microorganismos o por acción de enzimas o simplemente por las condiciones físico-químicas en las que se encuentra el medio, por medio de una adición de una molécula de agua. Se van a interactuar electrostáticamente, se van a convertir en amoníaco y dióxido de carbono, ni más ni menos que dos gases que no nos gustan. Ahora, el azufre no es tan grande el problema porque básicamente tenemos 3 partes por millón en la cerdaza, pero los compuestos azufrados son altamente olorosos. Ahora, ¿qué me refiero con esto? Tienen más bien, los organismos humanos tienen una sensibilidad extremadamente alta a los mercaptanos y a los hidruros de azufre. En partes por millón, cerca de 1 a 3 partes por millón ya es un olor bastante desagradable. Ahora, estos compuestos azufrados no solo se presentan en la excreta, sino también en la descomposición no ordenada de tejidos animales. Es por esto que los cadáveres llegan a oler feo. La putrescina también es un compuesto azufrado. Y creo que su nombre dice bastante bien a qué huele, ¿no? Huele a pútrido. El hidruro de azufre huele a huevo podrido. Y los mercaptanos tienen un olor más o menos similar. Okay. ¿Cómo tratamos estos desechos? Con ayuda de ni más ni menos que los más eficientes y más baratos trabajadores de toda la Tierra, los microorganismos. En cuestión del nitrógeno, tenemos 4 bacterias de especial interés, que son las bacterias nitrificantes, las primeras 2 que vemos en la parte izquierda de la imagen, Nitrobacter vinogradsky y Nitrosomonas europea, o Eutropa también existe. Estas 2 bacterias, a través de su metabolismo, van a consumir la urea y el amoníaco que está presente en el sustrato para transformarlo al final en nitratos. Enseguida les voy a mostrar la reacción. Solo quiero hablar también de otras bacterias que son muy útiles para asistir al proceso de nitrificación, que es la Rhodopseudomonas palustris. Esta bacteria es de verdad impresionante, es un comodín.
Esta bacteria puede hacer fotosíntesis, sí, puede hacer fotosíntesis. Puede, aparte, oxidar el amoníaco cuando no tiene fuentes de carbono y también consume azufre. O sea, tiene 3 rutas metabólicas distintas dependiendo de las condiciones en las que se encuentre. Es de verdad una máquina biotecnológica impresionante. Y por último tenemos la... perdón, ya le moví. Tenemos la Arthrospira globiformis, que es una bacteria también oxidante del amoníaco. Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo oxidante del amoníaco? Me refiero a que va a tomar la molécula de Ajá. amoníaco que tenemos aquí atrás, este NH3, y lo va a convertir en nitritos. Lo convierte en NO2. Esta molécula de nitritos después pasa a ser parte de el metabolismo de la nitrobacter. La nitrosomonas también hace la oxidación del amoníaco. Ok. La nitrobacter se va a encargar de tomar todos los nitritos que pueda, agregar una molécula de agua y transformarlo a nitratos. Los nitratos son la forma más biodisponible para las plantas, es decir, es la forma que mejor asimilan y que incorporan a su organismo mediante varias rutas metabólicas y terminan en moléculas como la clorofila, que es esencial para el metabolismo vegetal, ya que ayuda a captar fotones, o sea, ayuda a captar la luz y transformarla en energía necesaria para tomar el dióxido de carbono e incorporarlo en moléculas más complejas, que son como la glucosa, por ejemplo. Entonces, tomamos el nitrógeno, se ve aquí en la molécula de clorofila, 4 átomos de nitrógeno para llevar a cabo todo ese proceso de la fotosíntesis. Sin la clorofila, que es un complejo, no, una enzima, no se puede llevar a cabo la fotosíntesis. Es por esto que una deficiencia de nitrógeno nos va a causar plantas amarillentas, casi pardas, que no van a llevar a cabo bien la conversión de sus nutrientes y van a terminar muriendo si no se les proporciona nitrógeno de manera adecuada. Ahora, ¿en dónde más se encuentra el nitrógeno? Pues ese lo tenemos hasta nosotros en los aminoácidos, es decir, las bases de construcción de todas las proteínas y enzimas, en las bases nitrogenadas que forman ADN y ARN, y en las flavonas, que son moléculas altamente antioxidantes presentes en muchas flores. Por ejemplo, la jamaica, hace rato hablaba de los flavonoides, la jamaica tiene unas moléculas coloridas, son pigmentos rojos, antioxidantes, que les ayudan a sobrevivir en condiciones de alta exposición solar. También hay otras flores como las petunias, petunia híbrida, no sé si las hayan visto alguna vez en su vida. Son unas petunias negras muy, muy bonitas que tienen una concentración impresionantemente alta de antocianinas, que tienen flavonas. Es decir, el nitrógeno no solo se utiliza para la fotosíntesis, sino que se utiliza para la construcción de proteínas y enzimas, para la replicación celular a través de la construcción de ADN y ARN y para la protección de los organismos vegetales a la radiación y agentes oxidantes a través de pigmentos compuestos por flavones, flavonoides, antocianinas, etc. Bueno, ¿qué más tenemos en nuestra composta? Pues tenemos celulosa, ¿no? Porque generalmente se agrega paja a las excretas, o si queremos compostear únicamente materia vegetal, pues inevitablemente nos vamos a encontrar con celulosa. ¿Cómo podemos degradar la celulosa? Bueno, los humanos como tales no podemos, pero las bacterias celulolíticas sí pueden, y de hecho dependen de ello para sobrevivir. Un ejemplo de las bacterias celulolíticas son las bacterias celulomonas y todas las especies referentes a ellas, como las celulomonas fimi. Estas bacterias lo que hacen es que excretan enzimas que ayudan a destruir los enlaces beta 1,4 de la celulosa. Si se fijan, la celulosa está compuesta por puras glucosas. Cada uno de las como heces torciditas que ven ahí son una celulosa. A la derecha tienen un enlace con una O y luego se vuelve a unir a otra molécula igualita pero volteada, ¿no? Esos son enlaces beta 1,4 que nosotros no podemos asimilar, pero las bacterias celulolíticas sí. Y al momento de destruir esos enlaces beta 1,4, irrumpen la matriz cristalina de la celulosa
impidiendo la interacción entre las moléculas de oxígeno y las de hidrógeno que forman las líneas punteadas, son puentes de hidrógeno esos. Son interacciones débiles, pero que ayudan a mantener unida la celulosa. Ok, entonces, rompiendo nosotros los enlaces beta 1, 4, lo que vamos a hacer es que la vamos a desestabilizar, formando cadenas cada vez más cortas hasta llegar a la glucosa. O sea, estamos tomando un polímero complejo de una cantidad muy grande de unidades de celulosa y vamos a romper todos los enlaces que las unen y que les confieren la estabilidad mecánica y química que tienen para producir un azúcar altamente nutritivo o fácilmente asimilable, si así lo queremos ver. Ahora, viendo esto, creo que podemos entender un poco más el por qué la madera es tan dura o por qué las plantas son tan resistentes. Si ustedes han comido un apio, se dan cuenta que tienen que masticarlo muchísimo y aún así no terminan pues de macerarlo, ¿no? O sea, queda siempre una pasta. Esa pasta es porque no podemos romper los enlaces de la celulosa y lo único que estamos haciendo es compactarla e hidratarla. Pero las bacterias celulolíticas sí pueden transformarlo en glucosa. Esta glucosa es útil para cualquier organismo. Ahora, ¿qué hacemos con los tejidos animales? Ese es un tema complicado porque los tejidos animales son bastante diversos, ¿no? O sea, tenemos músculos, tenemos capas de grasa, tenemos huesos, eh, tenemos pues también la queratina de las plumas, de pezuñas, y todo eso, aparte de difícil de compostear por cuenta propia, es bastante propenso a contaminarse con bacterias patógenas. Y esto tiene sentido, ¿no? Porque nosotros, mire, lo voy a decir muy crudamente, pero pues estamos hechos de carne, ¿no? Y nos enfermamos porque hay bacterias que empiezan a comer lo que nosotros producimos, lo que nosotros tenemos en nuestras células animales. Lo mismo pasa con otros animales y cuando estamos haciendo composta de tejidos de otros animales que ya no están vivos, su sistema inmune ya no puede atacar a las bacterias patógenas y estas crecen con muchísima facilidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para evitar eso es introducir bacterias no patogénicas que nos ayuden a degradar de manera controlada, ordenada y eficiente la materia, tejido animal como carne, como músculo, grasa, vísceras, pues los ojos también, todo lo referente al tejido animal y las plumas y pezuñas. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Bueno, con bacterias que producen enzimas que nos ayuden a degradar todos esos tejidos complejos. Por ejemplo, las queratinasas son enzimas que ayudan a degradar la queratina que está presente en las pezuñas, en las plumas, pues, en nuestras uñas, en los cuernos de los animales, etc. También ayudan a degradar algunas conexiones de los huesos, pero eso en menor medida. Segundo, las lipasas. Las lipasas lo que hacen es que destruyen lípidos. Si destruyen lípidos, nosotros podemos degradar grasas. Y no solo las grasas, sino que podemos degradar también la membrana celular de los tejidos musculares para que las otras bacterias accedan más fácilmente a las proteínas necesarias para su metabolismo. En eso nos ayudan estos tres microorganismos, dos bacterias y un hongo. El primero, Bacillus licheniformis, es una bacteria que está naturalmente en la tierra y que lleva a cabo los procesos de degradación por la queratinasa. Los Bacillus pumilus también ayudan con queratinasas y proteasas. Y el Aspergillus, el Aspergillus oryzae, específicamente ese, es un hongo que se utiliza para la producción de sake, porque ayuda a degradar los lípidos, las proteínas y el almidón en menor medida. Ahora, para controlar los patógenos, nosotros necesitamos introducir agentes de biocontrol. ¿Qué es esto? Son bacterias que van a atacar a las bacterias malas, por así decirlo. Estas bacterias útiles para el biocontrol son bacterias completamente inofensivas para los humanos, como el Bacillus subtilis, es un bacilo encontrado prácticamente en toda la Tierra, presente también en nuestra piel, y hay ciertas variedades o ciertas cepas que producen compuestos
que inhiben el desarrollo de algunos patógenos. Enseguida les voy a mostrar en una tabla cuáles son. El Bacillus megatherium también está presente en la tierra y sirve como biocontrol. Y Bacillus polymyxia, estas que se muestran son las endosporas, son como las semillitas de la bacteria, por así decirlo. Son agentes de biocontrol útiles para cultivos vegetales. Aquí vemos los patógenos que inhiben. E. coli, que básicamente pues, también está presente en la mayor parte de la tierra y es altamente contagioso. Cabe destacar que solo algunas variedades son patogénicas. La salmonela, que sí es altamente patogénica. Aspergillus flavus, que ataca a plantas. Fusarium oxysporum, que ataca a plantas. Hace unos años, por causa de este hongo, Fusarium, casi se pierden todas las plantaciones de plátanos del mundo. Entonces, sí es un patógeno bastante agresivo y complicado de controlar. Botrytis cinerea, que están presentes en cultivos, también las antomonas y la ralstonia. Es importante que nosotros introduzcamos entonces estos agentes de biocontrol para permitir a las otras bacterias que sí nos van a ayudar a degradar la materia de manera controlada, crecer sin competencia, además de que nos ayudan a tener un producto final completamente seguro. ¿Qué pasa si no hacemos biocontrol? Bueno, pues se desarrollan los patógenos que ya hemos visto, como la salmonela, que causa problemas gastrointestinales, el E. coli, que también los causa, Campylobacter jejuni, casi todos causan problemas intestinales. Algunos causan diarreas bastante severas que pueden llevar a la muerte. Y Yersinia, también bastante peligrosa, y Giardia, que no es como tal una bacteria, sino es un parásito. Ahora, el problema de los parásitos, de las bacterias patogénicas, es que pueden lograr volverse resistentes a antibióticos. ¿Cómo hacen esto? Pues la verdad, de una manera muy impresionante. Primero, se mueren todas las bacterias que no son resistentes. Quedan pocas que sí son resistentes porque tienen material genético, tienen plásmidos de resistencia genética. Es decir, a través de estos plásmidos producen metabolitos, producen sustancias que les ayudan ya sea a degradar los antibióticos para que no les afecten, a inactivarlos, o desarrollan vías alternas metabólicas en las cuales no entra el antibiótico. Es decir, el antibiótico ya no interfiere con su metabolismo y la bacteria se desarrolla de manera normal. Ok, esos que sobrevivieron, que tienen los plásmidos, ese material genético de resistencia, se van a seguir desarrollando hasta colonizar el medio. Y es ahí donde entra el problema, porque si tomamos una muestra de ese medio y la introducimos en otro que tenga bacterias de la misma especie, pero sin resistencia a antibióticos, las dos bacterias van a pasar por un proceso que se llama conjugación, a partir del cual ellas transfieren material genético. ¿Qué significa esto? Que se van a transferir los plásmidos de resistencia y ahora no solo la que creció en los antibióticos inicialmente tiene resistencia, sino también a la que se puso en contacto con ella. Ya tenemos dos poblaciones de bacterias resistentes a antibióticos que pueden ser adquiridas por los humanos a través de lo que se conoce como zoonosis. Lo que está pasando ahora del COVID-19 es un ejemplo bastante bueno de zoonosis, en el que una bacteria patogénica o un organismo patogénico como es el virus se desarrolla en un animal y a través del contacto con el humano se transfiere el patógeno, el humano lo adquiere y desarrolla una enfermedad. Eso es a lo que se le llama como zoonosis. Y es bastante más complicado de tratar cuando se trata de organismos que son resistentes a antibióticos. Imagínense el problema que está causando este virus porque no tiene una vacuna. ¿Qué pasa si desarrollan una vacuna, el virus muta y otra vez ya no hay vacuna? Pues vamos a volver a lo mismo, ¿no? Necesitamos mitigar la resistencia de antibióticos de los patógenos. Ahora, bueno, los virus no reaccionan a los antibióticos porque no tienen el metabolismo tal cual como las bacterias. Solamente las bacterias desarrollan resistencia a antibióticos. Ahora, ¿por qué desarrollan la resistencia? Pues porque del 30 al 90% de los antibióticos que se administran en los animales
se excretan de forma activa en las orinas y heces. Y el tener tanto residuo de antibiótico aumenta la posibilidad de que se desarrollen organismos patógenos que van a afectar no solo a quien está manejando la excreta, sino también a su gerente, porque va a estar en contacto con él, al dueño, a la familia de todos ellos y a todas las familias con las que ellos estén en contacto. Es decir, la excreta maltratada, la composta de carne maltratada o la composta vegetal maltratada puede llevar a una infección que ocasione problemas no solo a quien los maneja, sino a las personas circundantes. Es por esto que necesitamos agentes de biocontrol. No necesariamente necesitamos desinfectar con agentes químicos. Podemos hacer control con bacterias amigables al medio ambiente y a nuestra salud. Bueno, ¿cómo hacer una composta segura? Pues ya les comenté más o menos, pero vamos a entrar un poco a detalle. Colonizar la excreta con bacterias nitrificantes y benéficas nos ayuda a controlar la colonización de otros patógenos. ¿Qué significa colonizar? Pues imagínense cómo llegamos a América los humanos o cómo llegamos a cualquier parte del mundo. Imagínense si llegamos a otro planeta, vamos a colonizarlo, nos vamos a desarrollar hasta hacer nuestro el medio. Eso es lo que hacen las bacterias. Llega una cantidad pequeña, empieza a desarrollar y permiten que, más bien impiden que otras bacterias se introduzcan en ese medio. Podemos ver en las fotos de izquierda a derecha el progreso de colonización y de cómo se impide que las bacterias externas entren al medio. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos en la esquina superior derecha y hasta el borde de abajo unas bacterias casi grises que ya colonizaron el medio. Estas ya están bien asentadas y dicen, este es mi territorio y de aquí no vas a pasar. Las otras bacterias azules son las que están tratando de colonizar el medio. Si se fijan, tienen una población menor. Sin embargo, estas bacterias también van a tomar nutrientes, van a comenzar a desarrollarse, como vemos en la segunda imagen, y se van a acercar a las otras bacterias. Tercera y cuarta imagen ya nos muestran la forma en la que las bacterias que ya estaban impiden que se sigan desarrollando las otras bacterias. Esto es lo que queremos lograr con el biocontrol, pero los agentes más útiles de biocontrol no son solo los que impiden el desarrollo, los que impiden el desarrollo más allá de donde ya están colonizados, sino que producen metabolitos que inhiben el desarrollo celular de los otros patógenos. Es decir, si nosotros introdujésemos un microorganismo de biocontrol con acción de metabolito en estas imágenes, la población de bacterias azules nunca llegaría a ser tan grande como se muestra en la imagen 4. Y al contrario, las bacterias grises empezarían a colonizar los espacios que no están aprovechados por las bacterias azules. Eso es lo que estamos buscando. Bueno, otras formas de mejorar el compostaje es agregando carbonatos porque las bacterias nitrificantes los toman como fuente de carbono para desarrollar su metabolismo. La adición de material vegetal en compostas de excretas y de tejidos animales nos ayuda a mejorar la relación de carbono-nitrógeno y facilita el compostaje porque crea un espacio, una cavidad a través de la cual puede pasar el aire. Cabe destacar que las bacterias del compostaje necesitan oxígeno para sobrevivir. Bueno, y el compostaje tiene 3 etapas. Primero la mesofílica, en la que la composta va subiendo de temperatura hasta cerca de la temperatura corporal. Esta es la etapa en la que más riesgo corremos de contaminación porque las bacterias patogénicas que crecen en nuestro organismo crecen a temperaturas muy similares a las de esta etapa. Por ejemplo, nosotros estamos a 36 grados centígrados y la composta tiene 36 grados centígrados y los nutrientes necesarios, pues se pueden desarrollar ahí bacterias patogénicas que podemos nosotros adquirir. No sé quién está rayando, pero le agradecería que no lo hiciera. Segundo, tenemos la etapa termofílica en la que aumenta la temperatura desde las condiciones cercanas al cuerpo humano a temperaturas casi al doble, donde ya no pueden sobrevivir esos patógenos, pero sí pueden quedar endoesporas. Esas endoesporas después se van a desarrollar. Entonces necesitamos eliminar los patógenos desde la etapa 1.
En la etapa 2, sí, se va a disminuir la población de patógenos, pero en la etapa 3, que es la maduración, la temperatura empieza a bajar y otra vez se pueden desarrollar los patógenos. Es por esto que necesitamos agentes de biocontrol y tener un proceso optimizado de compostaje. Bueno, los valores promedio de composta que nosotros podemos obtener a través de las diferentes modalidades de las mismas son valores del 1 al 4% de nitrógeno biodisponible, 1 al 3% de fósforo y 1.5 al 5% de potasio. Ya vimos la importancia del nitrógeno en el organismo vegetal. Ahora la del fósforo es importante por el ATP, es una molécula que tiene básicamente 3 fosfatos y nos ayuda a llevar a cabo todo el metabolismo a nosotros y a las plantas. Y el potasio, pues es un ion necesario para el equilibrio de las células. Sin este ion no se pueden llevar a cabo muchos procesos del metabolismo. Nosotros presentamos entonces soluciones íntegras, es decir, todos los puntos que ya mencioné del el compostaje seguro por agentes de biocontrol, de la necesidad de reducir las emisiones de amoníaco a través de la nitrificación, así como la reducción del azufre por la incorporación de microorganismos que lo degraden. Y, perdón, y la optimización del compostaje a través de la incorporación de microorganismos que hagan más rápido este proceso, pues nosotros presentamos las soluciones que son para diferentes tipos de animales, como es Copros B para vacas, Copros P para cerdos, Copros C para gallinaza, Sintetos para materia vegetal y Decosint para cadáveres. Ahora, estos productos pueden funcionar en sinergia uno con otro para realizar compostas más complejas. Podemos combinar, por ejemplo, excretas con materia vegetal o excretas con cadáveres y producir así una composta más rica, aprovechando todos los desperdicios. Algunos casos de éxito, bueno, primero quiero presumirles que, bueno, me complace anunciarles que obtuvimos la patente para los productos de Geolife en México. Básicamente, pues lo que hacemos es la biocatálisis. Estamos tomando microorganismos para acelerar y optimizar procesos de no solo de compostaje, sino también de tratamiento de aguas residuales. Bueno, algunos casos de éxito que nosotros hemos tenido, por ejemplo, con el tratamiento de excretas de vacas, es la nitrificación más adecuada y la reducción de amoníaco. ¿Cómo podemos ver esto? Pues mira, si vemos en la gráfica, la línea amarilla es el nitrógeno total biodisponible que nosotros obtuvimos en una composta tratada por nuestro producto. Llegamos a cerca de 27,000 partes por millón. Mientras que la composta testigo únicamente llegó a casi 12,000 partes por millón. Esto nos está hablando de 2.3 veces mayor cantidad de nitrógeno biodisponible únicamente por utilizar el producto. Y también se ve en las reducciones de amoníaco. El nitrógeno amoniacal en la testigo es casi 3 veces más alto que en el de la tratada. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener menores emisiones de amoníaco que van a afectar menos al confort animal, a su salud, porque va a disminuir la irritación de mucosas y va a ayudar a la ganancia de peso como efecto secundario. En Copros P tenemos efectos similares a los de Copros B, pero quería presentarles aquí cómo reducimos la carga bacteriana de patógenos. En una composta testigo, que es la izquierda, tenemos una cantidad impresionante de bacterias patógenas, como el E. coli. Tenemos 900,000 unidades formadoras de colonias por gramo de composta. Quiere decir, tenemos 900,000 células de bacterias capaces de reproducirse para formar nuevas colonias y crecer de manera exponencial por cada gramo de composta. Esto es una cantidad impresionantemente alta de bacterias, que no debería ser así. Ahora, en la parte de la derecha nosotros tenemos la composta tratada y observamos que tenemos únicamente 25 unidades formadoras de colonia por gramo de composta.
Esto es una reducción pues, del 99.9999% de las bacterias que teníamos inicialmente. Es decir, el producto sirve como biocontrol y no necesitamos agregar agentes pues, biocidas. Tercero, en la gallinaza hemos obtenido muy buenos resultados de fijación de nitrógeno. Si se fijan, tenemos una diferencia positiva del 215%. Esto nos ayuda a tener una composta muchísimo más rica para ser utilizada en la producción de alimentos. Aquí en el caso del potasio aumentó pues, de manera razonable y el fósforo disminuyó. ¿Por qué disminuyó el fósforo de fosfatos? Bueno, porque las bacterias lo incorporan a su organismo. Pero esto no necesariamente es algo malo si vemos desde el lado del nitrógeno, ya que es de los fertilizantes más caros para incorporar. Bueno. Casos de éxito con la composta vegetal tenemos en residuos de operaciones de mercados. Por ejemplo, aquí en un mercado de Guadalajara desecharon toda la comida que ven en la parte de izquierda, en su mayoría vegetales y frutas. Y a partir del tratamiento con nuestro producto, logramos un compostaje completo en 35 días. Lo mismo observamos aquí con algas. Estas son algas de sargazo, de las que llegaron a la costa de Cancún. Y observamos que en 52 días logramos obtener un compostaje completo, siendo que ellos normalmente se tardaban de 3 a 4 meses en compostearlo y tenían problemas de olores, además que les suponía un gasto muy grande porque tenían que transportarlo a áreas especiales para evitar los olores que afectaran a las costas, así como tenían que triturar. Y pues esos procesos, aparte de tomar tiempo, cuestan. Tenemos aquí una composta de frutas, igual 35 días, llegó a su estado completo de maduración. Lo que me gusta aquí de esta es que a pesar de que la naranja tiene aceites esenciales que pueden ser bacteriostáticos, nuestros productos lograron sobrellevar eso y degradar por completo la celulosa de la cáscara, la pectina que está dentro del fruto, que son las hebras blancas, que también son difíciles de degradar, y la celulosa del recubrimiento de los gajos de naranja. Aquí tenemos los resultados de las compostas vegetales y vemos que con nuestra prueba en el tratamiento logramos unas compostas de tipo 1 que son las de mayor calidad, que tienen parámetros de composta premium, se podría decir, con muy buena relación de carbono-nitrógeno, muy buena cantidad de nitrógeno total, que es de entre 2 y 3%, y una baja conductividad eléctrica. La prueba testigo, si se fijan, es una composta de mala calidad en general, porque tiene mucha humedad, tiene mucha conductividad, es decir, tiene muchas sales que pueden afectar al desarrollo de las raíces de las plantas, y tiene una relación de carbono-nitrógeno pues no tan buena porque tiene mayor cantidad de nitrógeno que de carbono. Esto es necesario controlarlo para que las plantas logren desarrollarse de manera adecuada. Ahora, los macronutrientes, pues como vemos, nitrógeno, fósforo y potasio, en nuestras compostas tratadas lograron tener valores muchísimo mayores a los de la testigo. Bueno, y pues esto concluye la sesión informativa de la biocatálisis de la composta. Pasamos a la ronda de dudas y con mucho gusto los atiendo. Hola, por el momento no hemos recibido ninguna pregunta. Les reitero, si alguien tiene alguna duda puede ponerla en el chat y con gusto atenderemos a sus preguntas. Ya estoy viendo varias preguntas en el chat. De Josué Esteban. Sí, claro, el material lo podemos proporcionar sin problemas. Solo necesitamos un correo para poder mandarlo. Ah, ya lo habían contestado. Déjame ver más.
No hay pregunta. Ya tenemos una pregunta. Luis Miguel Rojas pregunta, ¿se puede hacer composta solo con cerdaza y con bicontrol de Geolife? Claro que sí. Nosotros podemos utilizar únicamente la cerdaza y los productos Geolife para hacer una composta de alta calidad, logrando valores como los que observamos en las compostas tratadas. ¿En qué te va a ayudar la composta? Te va a ayudar a, uno, pues el biocontrol. Dos, a la nitrificación para reducir las emisiones de amoníaco y tener mayor cantidad de nitrógeno biodisponible como fertilizante. Y tres, al compostaje más rápido, porque este proceso de biocatálisis lo que hace es acelerar aparte el metabolismo de unas y otras bacterias. Trabajan en sinergia para tener una composta más rápida. Gracias. La siguiente pregunta dice, de Salvador López, ¿funciona para tratar aguas residuales? Para aguas residuales tenemos otros productos, un producto que se llama IDOR, que es una formulación específica para ello, pero definitivamente sí tenemos productos para hacerlo. Si gustas ponerte en contacto con nosotros, te asesoramos y te proporcionamos la información necesaria para que lleves un proceso de tratamiento de aguas residuales pues completamente biológico y seguro. Gracias. La siguiente pregunta dice, buenas tardes, ¿por qué se presentan lixiviados en el proceso de compostaje con mortalidad en granjas avícolas? Los lixiviados pues son producto de la ruptura de las células del tejido vegetal y de la falta de un control de población bacteriana, porque las bacterias también consumen agua. Es decir, si tú tienes un único tipo de bacterias que están degradando el tejido animal, están haciendo que se salga toda el agua de las células y no tienes la población de otras bacterias que sobreviven después de que esa muera para tomar el agua, incorporarlo a su metabolismo, pues vas a tener los lixiviados. Tanto en mortalidad como en granjas avícolas aplica. Es común tener lixiviados, incluso en procesos de biocompostaje. Para eso generalmente se utilizan camas de materiales absorbentes, como puede ser la zeolita, o se puede aumentar la población bacteriana de manera controlada, como lo es con los productos de Geolife, para reducir la cantidad de humedad que se libera tanto por evaporación como por los lixiviados. Gracias. Vanessa Getsabe pregunta, buenas tardes, ¿los resultados obtenidos fueron a partir de compostas estáticas o se trataron con algún tipo de aireación? Las compostas se trataron con aireación, pero no fue un sistema construido como tal. Lo único que hicimos fue darle vuelta cada 21 días. Es un proceso bastante sencillo. Si se requiere compostear cantidades mayores, pues sí se sugiere poner canales de aireación o podemos ver la posibilidad de nosotros ayudarles a hacer la ingeniería del proyecto para reducir los costos y mejorar la eficiencia. La siguiente pregunta es de Víctor Heredia y pregunta, ¿tendrás alguna experiencia de uso a la composta de cerdaza en alimentación animal? Actualmente no hemos realizado eso, pero no debería haber mayor problema con utilizarla, dado que estamos incorporando microorganismos completamente seguros tanto para los animales como para los humanos. Entonces, lo único que necesitaría hacer es, pues, consultar con el nutriólogo para determinar las cantidades necesarias de cerdaza a utilizar en el alimento, dependiendo de los resultados que se tengan en los nutrientes de la composta. Gracias. La siguiente pregunta es de Otoniel Muñoz y dice, buen día, ¿tienen productos anaerobios para fosas de degradación de restos porcinos? Nuestros productos son una combinación de bacterias aerobias y anaerobias. ¿Por qué hacemos esto? Porque pues inevitablemente vas a tener oxígeno en algún punto y necesitamos aprovechar ese oxígeno. Una vez que se agota, las bacterias pasan a su metabolismo anaerobio y siguen degradando la materia. La ventaja es que las bacterias que nosotros utilizamos no producen compuestos dañinos a partir de la fermentación, que es el proceso anaerobio. Entonces, sí, con mucho gusto, si quieres proporcionar información de la fosa para nosotros ayudarte con el diseño de
del tratamiento. Gracias. La siguiente pregunta es de Víctor Basurto y nos pregunta sobre el costo-beneficio, costos del producto y dónde se obtienen. Si gustas, puedes enviarnos un correo a info@yolife.com.mx o bien proporcionarnos tu correo y con gusto nos ponemos en contacto contigo para ofrecerte información de costos de los productos. Y el siguiente comentario dice, nosotros hemos hecho tratamientos de compostaje con copro C, P y B con resultados de hasta menos del 50% del tiempo regular, con las siguientes observaciones. No olor, no mosca, no lixiviados y una rápida transformación. De la misma forma, hemos hecho tratamientos con Decocin para tratar solo fosas de mortalidad con porcinos y pollo de engorda. Muchas gracias, Ángel, por tu comentario. La siguiente pregunta dice, ¿cómo realizo el control de las temperaturas en el proceso de compostaje? Bueno, el control de las temperaturas es algo complicado de lograr como tal, pero al incorporar nosotros microorganismos estamos ayudando a crear un ambiente controlado. Hay un proceso de regulación celular que existe tanto en microorganismos como en humanos que se llama homeostasis. Esto quiere decir que se va a lograr un equilibrio. Si tú incorporas microflora sana a tu composta, no tienes que preocuparte con la temperatura, todo va a salir de acorde al proceso natural de compostaje y las etapas van a estar muy claramente divididas por el metabolismo de cada una de las bacterias. Es decir, las bacterias mesófilas van a mantener la temperatura de 30 a 40 grados centígrados. Una vez que ya hayan llevado a cabo todo su metabolismo, van a entrar las bacterias termófilas a aumentar la temperatura por medio de sus procesos metabólicos hasta 70 grados. Una vez que ya completan todo su metabolismo y degradan los nutrientes que pueden, la temperatura sigue bajando y volvemos a la fase de temperaturas más o menos mesófila, en el que ya no hay tanta actividad bacteriana y procedemos a la maduración. Entonces, realmente el control de temperatura, el trabajo del control de temperatura lo va a llevar a cabo la microflora que tú estés utilizando. Es por esto que es necesario contar con una mezcla adecuada de microorganismos para que no tengas que tener un bioreactor, por ejemplo, en el que controles la temperatura de una composta, que no vale la pena, la verdad. A menos de que produzcas metano, ese ya es otro rollo, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta dice, en los procesos de compostaje vegetal y heces cerdazas, gallinas y heces bovinas, ¿cuál es el concepto de este compostaje? No entendí muy bien la pregunta. ¿Se refiere a un compostaje combinado o un compostaje por separado? No especifica la pregunta, solamente dice, se está refiriendo a las excretas de gallinas y de bovinos. Ok. Bueno, pues el concepto es básicamente lo mismo que expuse. Por ejemplo, si tenemos nada más la cerdaza, la bovinaza y la gallinaza solas, lo que va a hacer el producto es que va a consumir la materia orgánica que está presente, va a consumir el amoníaco y la urea para nitrificarlo, va a reducir la humedad a través del metabolismo de los microorganismos y te va a mantener a raya la población de bacterias patógenas. No sé si eso responde a tu pregunta, pero ahora yéndonos al combinado, lo que hacemos es que si tienes materia vegetal y materia, bueno, de excretas, lo que hacemos es un tratamiento combinado con bacterias celulolíticas y bacterias nitrificantes para poder degradar la celulosa, convertir la glucosa y que esa glucosa sea utilizada por los microorganismos que degradan el nitrógeno, que consumen el azufre y que ayudan al biocontrol. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta muy interesante. Dice, ¿el compostaje con residuos vegetales y el compostaje con mortalidad de pollos se obtienen en el mismo periodo de tiempo? Llega a variar un poco. Vegetales es muy rápido porque los vegetales son básicamente agua, celulosa y pues metabolitos, ¿no? Pero en pollos pues es un poquito más complicado el asunto. En composta vegetal, 35 días más o menos. En pollos puedes llegarte hasta los 60, 70 días dependiendo de la temperatura, de la humedad y del diseño de tu fosa. Entonces,
ahí necesitaríamos evaluar la situación para poderte decir cuál es el tiempo de compostaje que se va a tener. Gracias. La siguiente pregunta dice, en rellenos sanitarios, ¿dónde pueden ir desechos vegetales, animales y otros? ¿Qué programa deberíamos llevar a cabo? ¿Es necesaria la separación de desechos o se puede usar una combinación de productos o cuál es la recomendación? Ok, en combinación de desechos vegetales y animales, como es la carne, lo que vamos a hacer es una combinación de programas de tratamiento como es Sintetos y Decosint, Sintetos para la materia vegetal, Decosint para la mortalidad, y de esta manera lograr una sinergia entre los microorganismos para degradar la celulosa primero, convertir la glucosa, que esa glucosa sirva de alimento para las bacterias que producen proteasas, lipasas y queratinasas, y que esas enzimas nos ayuden a degradar la materia del tejido animal. Al mismo tiempo que todo eso sucede, las bacterias de biocontrol van a estarse alimentando de la glucosa producida por la degradación de la celulosa, ayudando a mantener a raya la introducción de patógenos. No es necesario separar los desechos si es que nosotros realizamos un tratamiento de esta índole, o sea, combinado. Gracias. Esta es la última pregunta que teníamos. Si alguien más tiene otra duda o comentario, aquí está una. Diferencia química como la de ustedes versus la lombricomposta. La lombricomposta pues utiliza, ¿dices en resultados o en proceso? Aquí Porque menciona diferencia en química. resultados, nosotros regresamos resultados muchísimo más rápido que la lombricomposta, ya que la lombricomposta tiene un tiempo ¿cómo se dice? De compostaje cercano a los 70, 60 días, dependiendo de la materia. Y los resultados de nitrógeno llegan a ser inferiores dentro del 0.5 y 1%. Los costos, si quieres, te mandamos un análisis de costos, si nos proporcionas tu correo, para ayudarte con eso. Muchas gracias, Hugo. Hemos llegado al final de las preguntas. A todos los participantes les agradecemos su tiempo. Igual cualquier otra duda que surja o información de costos, etcétera, nos pueden escribir al correo que les proporcioné anteriormente. Ahorita igual lo vuelvo a escribir en el chat. Y pues sería todo. Les agradecemos a todos su participación y les pedimos que estén al pendiente de nuestras publicaciones porque estaremos brindando capacitaciones y pláticas semanales para poder seguir compartiendo ese conocimiento. Muchas gracias, Hugo. Felicidades. Gracias a ustedes por su asistencia y atención. Espero haya sido de utilidad la información y estamos a sus órdenes para cualquier duda. Que tengan muy buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.